Bien, buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a este nuevo IEEE COMSOC Latin American Open Webinar. Hoy tenemos al doctor Diego Duhovne de Chile, digamos que además es presidente del capítulo de COMSOC allá. Diego es investigador, digamos, trabaja en temas, digamos, relacionados con Internet de las Cosas, básicamente protocolos de ruteo, tiene una actividad bastante importante dentro del IETF, que es el Internet Engineering Task Force, es el organismo que produce las normas, digamos, que se utilizan en Internet. Eh, bueno, y hoy nos va a contar un poco su experiencia con estos temas de los protocolos de ruteo en aquellas redes donde uno necesita de manera, de alguna manera, determinística, digamos, tener conexión, ¿no? O sea, uno no puede decir que algo se va a perder. Uno tiene que asegurar que las cosas lleguen porque si no, no funcionaría digamos, la aplicación, que son aplicaciones de tiempo real y además de lo que se denomina aplicaciones críticas, ¿no? Que sí o sí se necesita una respuesta de los componentes del sistema. Eh, bueno, Diego, por favor, si querés levantar tu Bueno, presentación, si hay algún inconveniente lo hago yo, sí. bueno, no hay problema. Share application y vamos a ir a esta que está acá, screen 1. Ahí, espero que salga bien. ¿Se ve ahí? A ver. Sí, se ve. Sí, sí, si la puedes poner en modo presentación, A ver. ahí se ve, viste, el bordecito de... Slideshow. Eso es. Ahí está, perfecto. Fantástico. Sí. Bien. Muy buenas tardes. Mi nombre es Diego Duhovne, como ya han comentado. Trabajo en la Universidad Diego Portales. He hecho una breve presentación sobre algo que a mi punto de vista, es uno de los elementos que se vienen a futuro sobre las redes, la robustez de redes, sobre todo inalámbricas. A ver, quiero darle un poquito de contexto sobre a qué estamos apuntando. Una, las redes en general, digamos, así como uno las ha aprendido a utilizar, y es lo que yo consulté muchas veces en los procesos de estandarización sobre gente que tiene mucho más kilómetros hechos que yo, realmente en las empresas, en la industria, ¿no? O en la investigación, ¿no es cierto?, que uno admira muchas veces, ¿no? Y que tiene el gusto a veces de conocer. Eh, le- Les preguntaba, digo, yo quiero utilizar las redes para algo más que solamente comunicarme a nivel de paquete. Yo quiero solamente armar flujos y ver la disponibilidad de recursos, pero cuya confiabilidad, cuya robustez sea mayor a la que tenemos hoy en día. Hoy en día, ustedes saben, digo, el Internet funciona menos mal, pero mucho de lo que está construido es gracias al mejor esfuerzo, ¿sí? A la capacidad que tenemos en las redes de que estadísticamente y haciendo el mejor esfuerzo en cada una de las etapas intermedias, llegue la información. Pero eso implica mucha pérdida en el camino. Eh, eh, Porque las pérdidas también son señales. Ustedes creo que están familiarizados con el stack TCP/IP, imagino yo, y el TCP se entera de que algo está pasando cuando alguien descarta un paquete en el camino. ¿Sí? Y justamente son las pérdidas las que indican eso. Pero hay todo un conjunto de redes que no estaba cubierto originalmente con las, eh, con las redes TCP/IP tradicionales, ¿sí? Que no podía estar cubierto con eso. O sea, hay una gran variedad de protocolos también, aparte de y que tiene también justamente un gran impulso hoy porque las redes se están expandiendo. A medida que la Internet, como la conocemos, fue ganando usuarios, ¿sí? Esa cantidad de usuarios eran personas. Y esa
cantidad de personas que lo usaban, uno decía, bueno, quiero comunicarme con alguien más del otro lado de la pantalla. Pero ya llega, ya no es que está saturado, pero ha llegado a un punto donde la red podía llegar más lejos y no solamente comunicar personas entre sí, o comunicar sistemas que hablan con personas, digamos así, o grandes conglomerados en una nube determinada contra los usuarios, sino que además lo que queremos hacer es comunicar las cosas, ¿cierto? Entre comillas, ¿cierto? Donde ya los elementos trabajan de manera autónoma y durante mucho tiempo esas cosas, digamos así, que existían como elementos que se podían comunicar de manera inalámbrica, no estaban estandarizados primero, no tenían un stack más o menos estandarizable y que pudiera participar del Internet. Entonces eso fue un gran salto. El hecho de ir hacia, de incorporar gran cantidad de elementos que eran accesibles a través del Internet. Eso fue un salto importante de hace más de 15 años, diría yo, y que permitió que esto evolucionara de manera más rápida y responde una palabra clave en todo esto, que es la interoperabilidad. Sí, creo que eso fue el primer elemento. Estoy dando este contexto para contar un poquito a dónde vamos. Y después de eso, llegaba la idea de decir, bueno, eso es lo que se llama el salto desde la tecnología de información a la tecnología de operación. ¿Sí? Esa era la idea. Pero si uno sigue más allá, ¿sí? Y dice, bueno, pero esa tecnología de operación ahora tiene la idea de llegar al control industrial en su momento. Y no solamente el monitoreo, nosotros tenemos infinidad de aplicaciones de monitoreo por todos lados, en el cual nos enteramos qué está pasando, pero nos enteramos de los eventos, nos enteramos de un flujo de datos, nos enteramos de una detección de algo, nos enteramos o sea, estamos monitoreando qué está sucediendo en cada momento en distintas partes, incluso de manera ubicua a través de internet satelital. Hay grandes constelaciones de satélites dando vuelta alrededor del mundo que nos permiten comunicarnos a eso. Pero es monitoreo, básicamente, que no está mal. Pero el salto siguiente va a ser, bueno, ¿qué tal si hacemos más confiables esas redes? Y ahí viene la idea de agregarle robustez a las redes, ¿sí? Veamos de qué se trata. Vamos a ver primero robustez y resiliencia. La idea de robustez, queremos maximizar la cantidad de paquetes que lleguen bajo ciertas restricciones. Estamos hablando de robustez, que nosotros tenemos que confiar en los caminos que estamos generando. Y además, en la resiliencia hablamos de que sobrevivan, ¿cierto? A las condiciones adversas después, ¿sí? No se tiene que adaptarse, tiene que ajustarse a estos cambios. Entonces necesita resiliencia a este tipo de cosas, ¿sí? Voy a comentar un poquito el stack más adelante. La idea de una red determinística ahora, que es la que está asociada al control, tiene la necesidad de hacer lo que nosotros, y si quienes tienen digamos también, yo apelo a vuestra memoria, ¿sí? Que quienes han trabajado con las centrales telefónicas en el tiempo, uno decía, bueno, pero esto es un TDMA, ¿cierto? Es decir, bueno, si yo puedo poner un flujo de datos y ese flujo de datos no se pierde, digamos así, y es una velocidad fija y lo que sea, yo digo, eso es determinístico porque sé qué es lo que va a llegar y cuándo va a llegar. Ahora, lo que estamos haciendo ahora es un poco, a mí, yo que le pregunté justamente eso, decía, es un poquito retorcido, es decir, bueno, queremos emular las propiedades de un enlace serial en una red conmutada de paquetes. Conmutada no solamente conmutada ahí, sino conmutada de paquetes. Entonces, decir, pero ¿cómo tenemos que volver a los inicios? Cuando teníamos red conmutada de circuitos, lo que hacíamos era que los flujos pasaran y punto. ¿Por qué tengo que saltar a red? Porque la Internet está pensada así. ¿Sí? Y ahora tenemos que lograr agregar ese determinismo que se había perdido en el tiempo, entre comillas, con las redes conmutadas de circuitos, a una red conmutada de paquetes. Y la idea es, queremos proveer realmente a esto, o sea, o darle las características más que proveer, ¿no es cierto? Una latencia limitada y la eliminación de pérdida por congestión. Estamos tratando de ajustar los recursos finamente, ajustarse estrictamente a lo necesario, pero y buscar los algoritmos para lograrlo, pero sin perder la información, porque esa pérdida de información que surge en la congestión, que es el primer paso,
para la pérdida, estamos hablando de redes cableadas todavía, ¿sí? Las cosas, los elementos que uno utiliza para comunicarse, la filosofía con que está armado estos protocolos, hablan de que yo tengo que asegurarme de lo que los paquetes lleguen, pero lleguen dentro de un plazo limitado, de un periodo limitado. Fíjense que, plazo crítico en todo caso, a cualquier sistema de control que tenga que utilizar, yo no puedo demorar los datos, no tengo derecho a hacerlo, porque demorar los datos implica que mi sistema de control va a tener un elemento de retardo, y no hay nada, las cosas peores que le puede pasar a un sistema de control es poner un retardo en el control mismo, justamente, ¿no es cierto? En el enlace de control. Y si ese retardo es variable, estoy arruinando mi sistema de control porque generalmente el sistema de control confía en de que los enlaces de comunicación son perfectos. Eso que no es cierto, pero confían en eso. Entonces, si yo le estoy agregando un retardo variable a un enlace de control, lo que estoy logrando es hacer que las esperas y los tiempos muertos en el sistema sean suficientemente largas para tolerar este tipo de fallas. O sea, o tengo que darles grandes recursos a la red, poner una red de enlace de 10 gigabits por segundo para algo que no lo hacía falta, entonces estamos derrochando capacidad solamente para brindarle confiabilidad. Y no queremos hacer eso. La pregunta es, ¿hay alguna manera inteligente, cierto, o smart por lo menos, de lograr eso? Podemos con la tecnología de hoy, entre comillas, digamos así, o con una capacidad de diseñar por atrás un sistema que me permita ajustar los recursos de manera correcta, ¿sí? Es la pregunta que uno se hace. Entonces, ese es el primer punto. Cuando hablamos de las redes cableadas, es el primer salto. Sigamos un poquito. Entonces, la idea es, logramos esto mediante un control, dijimos, estricto, y eso es lo que estamos charlando, los recursos físicos. Estos recursos físicos hacen que yo tengo estos enlaces que yo digo, bueno, tengo un ancho de banda determinado y ese ancho de banda que tengo determinado aquí, yo quiero aprovecharlo, digamos, hacia el máximo y quiero tener siempre un rango. Evidentemente, en sistemas estadísticos voy a tener un rango, ¿cierto? No voy a no estar exacto jugado siempre al 100%, pero ese rango tiene que ser mínimo para poder permitir otros flujos. Y la idea es jugar con algunos elementos en los extremos. Por ejemplo, aquellos recursos compartidos en el tiempo, como es el ancho de banda y los buffers. Entonces, hay todo un, un juego fino de distintos niveles de buffers, ¿sí? Y juegos de ancho de banda entre cada uno de los flujos que van a atravesar los elementos conmutadores en el camino, que uno tiene que empezar a jugar, ¿sí? Hay una combinación de schedulers, ¿cierto? Y buffers. Y estos buffers y schedulers que uno pone en el inicio y en el final, digamos, de cada uno de los enlaces estos, y que agrupa otros conjuntos de enlaces también, nos permiten a nosotros decir, bueno, qué prioridad darles y cómo ajustarnos a los cambios de los flujos en esto. Generalmente uno está acostumbrado a dos tipos de tráfico, tres tipos de tráfico básico, ¿cierto? Uno que tiene un flujo constante de datos, uno que tiene un flujo variable de datos y uno que es el extremo de lo variable, que es algo eventual. ¿Sí? Cuando se viene una catástrofe, digamos así, un conjunto de alarmas, un incendio, una inundación, o cuando se ha trabado un objeto en la línea de producción y está frenando todo el resto de los elementos, o se elevó la temperatura por encima. Hay un conjunto de elementos que generalmente generan una reacción en cadena que genera una avalancha de eventos. Entonces, eso puede tomarse como tráfico variable, pero es un elemento importante y esas no puedo filtrarlas, eso es de tráfico de alta prioridad. Entonces uno piensa que tiene que manejar este tipo de elementos, pero en general, en los flujos de datos de control, la variabilidad de esto es generalmente pequeña, porque va monitoreando elementos o puntos que son más o menos constantes. Y finalmente hablamos de la calendarización y el ajuste de flujo en cada salto. Eso es por salto. Es otro punto importante. El end-to-end, cuando uno habla de las aplicaciones,
se abstrae de qué es lo que tenemos nosotros en el camino. Y esa abstracción, que nosotros hemos utilizado mucho en el tiempo, ahora no le da la capacidad, porque esa abstracción me requiere una gran capacidad sobredimensionada, digamos así, que en estos casos nosotros no queremos eso. Tenemos enlaces con cierta capacidad dando vuelta máxima y que es menor que la que nosotros estamos considerando a veces en estos grandes sistemas que solamente ven el elemento end-to-end. Eso se dan el lujo de tener mucha pérdida, total, la velocidad es mucha y total, el delay es poco porque son 10 gigabits por segundo y me estoy sobrado, 100 gigabits por segundo y estoy sobrado. Entonces, no estoy sobredimensionando, estoy ajustándome a mis recursos dentro de ciertos márgenes, evidentemente, pero tratando de ajustar el envío de datos de un lado al otro. Hay cosas muy curiosas de lo que sucede en esto, en las redes determinísticas. Por ejemplo, a mí está patentado, digamos así, no se me ha ocurrido a mí, pero me pareció una idea muy interesante, que existe la posibilidad incluso de interrumpir un paquete. Ponerle pausa al paquete, mandar un paquete en el camino, entre medio, porque tiene mayor prioridad, y ponerle play de vuelta. Y eso me pareció interesante, al menos original, digamos así, porque decir, bueno, pero estamos parchando el sistema, pero es lo que tenemos, y tenemos que partir de eso. Eso es lo interesante. Bien, entonces, ¿qué estamos jugando? Si ustedes quieren profundizar mucho más, está el estándar 102.1, 102.1Q generalmente. Como siempre le gusta el triple meter letras de todo tipo. El Q sobre todo es el interesante aquí. Hay toda una definición muy, muy interesante. Y otra vez, para profundizar bastante en esto, del Time Sensitive Networking, el TSN. ¿Sí? Luego, esa es la definición de la capa física, capa de acceso al medio, y yo creo que eso es eso es lo que, digamos, aplica las ideas que les comenté recién, de jugar con los schedulers, jugar con los buffers en el camino y jugar con un conjunto de recursos, ¿cierto?, que están limitados para lograr tener un conjunto de paquetes que llegan a tiempo y que llegan con cierta probabilidad extremadamente alta, ¿cierto?, al extremo, ¿cierto? ¿Cuál es la pérdida típica que uno espera en una red cableada para control? 1.000 millones de paquetes, ¿sí? Uno espera eso. ¿Por qué? Porque para los flujos que se manejan hoy, perder un paquete de control, ¿cierto?, en una planta de producción es perder 1 en 1.000 millones, ¿sí? Porque el flujo es extremadamente alto. Entonces, encima de eso, y para comentar un poquito el stack aquí, se montó toda una estructura de ajuste de los parámetros a partir de los requerimientos de niveles superiores. Me dice, pero eso, abre los ojos la gente aquí y dice, oh, estoy metiéndome con un cross layer. Estoy alterando el modelo OSI y eso no está prohibido. A mí me dijeron en mis redes que no podía hacer. No es cierto, digamos así del todo. Muchos, la primera cosa que uno ve que es extraño es el ARP, digamos así. Sí, pero yendo un poquito más hacia adelante, efectivamente, es decir, se pueden hacer elementos y pasa porque ya estamos a un punto en que necesitamos inmiscuirnos en las capas inferiores. Y justamente los que más se juegan, digamos así, esto, ya saltando un poquito más allá, yendo a las redes inalámbricas, la idea es aprovechar el TSCH, ¿cierto? Y el FDMA, por ejemplo. ¿Sí? Pero sobre todo, fíjense, el FDM lo conocen, creo yo, ¿no? Todo el Frequency Division Multiplexing y acceso múltiple, justamente utilizando esto. Y el TSCH habla de una gestión combinada entre tiempo y frecuencia para comunicar elementos entre sí. Entonces, y sincronizada, evidentemente. Entonces, eso es uno de los sistemas o una de las tecnologías más complejas, diría yo, implementadas hoy al día en los sistemas inalámbricos sincrónicas. ¿Sí? Yo no conozco otras así de complejas, digamos así, que funcionen y que sean eficientes, digamos. O sea, propuestas científicas hay, miren, en los cursos que doy, ¿no es cierto? Yo les cito como 3 slides, 4 slides de acrónimos nomás para contar que propuestas siempre hubo. Pero el TSCH está estandarizado,
está implementado. Entonces, ya va más allá, y lo usan en la industria, ya va mucho más allá que solamente una propuesta científica, que no está mal, pero esto se usa en la industria, ¿no? Entonces, yendo al TSH es una posibilidad. Entonces, ¿qué está haciendo el TSH? Está dando predictibilidad a un enlace que, como ustedes saben, los enlaces inalámbricos son de lo más impredecible que hay generalmente en términos de que si está en movimiento, esto, el TSH está para sistemas estáticos, pero es una idea que está atrás y que yo tengo un end-to-end, ¿sí? Digamos, transmito de un dispositivo que mide hasta la raíz, digamos, ha sido una red, y entre medio cada uno de los enlaces agenda recursos dentro de frecuencia-tiempo. Es una gran idea. Entonces, TSH es una de las ideas en las que se basa la idea de robustez abajo, ¿no? Y luego FDMA también, aunque a niveles ya de consumo mayor. El TSH está hecho para más bajo consumo, el FDMA para sistemas de mayor consumo. Entonces, la idea es vencer las condiciones de canal variable. Entonces, vamos a charlar un poquito, pasar de las redes cableadas, que tenían esas bajas pérdidas, vamos a pasar ahora a un salto más complejo, digamos, un desafío mayor, que son las condiciones inalámbricas. ¿Sí? O sea, recapitulando un poquito, nuestra idea o nuestro objetivo aquí es llegar con la mayor cantidad de paquetes, ¿sí? O sea, con la pérdida muy baja, no por llegar, sino porque la pérdida sea, el flujo sea suficientemente confiable, y además tener una latencia controlada, ¿sí? Dentro de un bound, dentro de un conjunto de valores, un rango de valores predeterminado. No más que eso. ¿Sí? Yo siempre les doy el ejemplo aquí de un freno, de un auto, de un vehículo. El mensaje de si uno tuviera un drive-by-wire, ¿cierto? Una conducción por mensajes eléctricos, digamos así, como tienen los aviones realmente, ¿no? Y uno tuviera todos los elementos conectados de manera eléctrica, digamos así, no hidráulica, por ejemplo, ni varilla, ¿sí? Entonces, si yo freno, el mensaje frenar, ¿sí? A la intensidad que corresponde, ¿no? Tiene que llegar a las 4 ruedas. Y tiene que llegar al mismo tiempo, ¿sí? Ni antes ni después, porque si yo freno antes con una rueda antes que otra, lo más probable es que termine en un trompo, ¿sí? O termine con un accidente, o termine haciendo algo. Entonces tiene que llegar y sincronizarse. Entonces y el tiempo para llegar es muy breve, porque entre que uno aprieta el freno y frene el auto tiene que ser porque es parte del ciclo de reflejo que tiene uno frente a un evento que ha detectado. Entonces, los paquetes tienen que ser una alta confiabilidad de que los paquetes lleguen y además tienen que llegar en un tiempo determinado. Entonces no puedo estar jugando en esas condiciones. Entonces tengo que darle prioridad que corresponde y tengo que enrutar los paquetes de manera razonable. ¿Puedo llegar a eso yo o tengo que seguir confiando en que el cable esté conectado directamente al freno? ¿Sí? O un giro hacia el lado del otro, porque también es otro punto, ¿no? Si uno dice, hay direcciones asistidas eléctricamente, pero una cosa es que esté asistida y otra cosa es que sea la dirección eléctrica solamente, que yo tenga desconectado físicamente, totalmente desconectado físicamente el volante del resto del vehículo o de las luces, ¿no? Eso de las ruedas, perdón, de las ruedas, esa es la historia. Bien. Entonces, veamos, las redes inalámbricas, entonces vamos a pensar, digo, si eso era cableado, imagínense, lo que es inalámbrico, ¿sí? Es mucho peor, entre comillas. Bueno, imagínense ahora confiar en un canal que si uno se anda por cualquier ciudad donde la gente tiene puro conexión Wi-Fi en este momento, o que hay otros dispositivos que trabajan en otras bandas de frecuencias, también están compartiendo los vínculos, es terrible. La interferencia no tiene control predeterminado, ¿sí? En medio de la nada, hay menos interferencia probable, pero igual, ¿no? No podemos estar pensando en condiciones ideales todo el tiempo. Entonces, la idea genera pérdidas de transmisión impredecibles, justamente variando el packet delivery rate. Y para eso existe un grupo específico, ¿sí? Que se llama Reliable and Available Wireless, RAW, para los amigos, ¿sí? Entonces, esto es
un grupo esto es en la IETF, la Internet Engineering Task Force, ¿cierto? Que estandariza la manera que deben enrutarse los paquetes tomando en consideración y aprovechándose de la calidad de los enlaces a niveles inferiores, ¿sí? En lo cual va a jugar con algunas técnicas interesantes. Entre ellas están aplicar diversidad de enlaces, porque tengo una red que no solamente es una línea, sino que es interconectada entre sí. La diversidad espacial posiblemente, o sea, puedo escuchar por encima, por ejemplo, puedo aprovechar ciertas condiciones de reflexiones para recibir las señales de múltiples orígenes, como el multi-output y cosas así. Diversidad de código puedo jugar también, ¿no es cierto? Multiplexando las señales por código, o sea, codificando con distintas fuentes, y diversidad de frecuencia, evidentemente, como ya he comentado yo, distintos canales que pueden llegar a converger. Entonces, y muchas otras maneras, pero en particular estas cuatro son las típicas, ¿sí? Entonces pueden aprovechar la diversidad, jugar con enviar paquetes en distintos caminos. Entonces, fíjense, vamos a pensar en reenviar paquetes de manera paralela o secuencial. Y hay un híbrido de cosas que estamos investigando, evidentemente. Estos son resultados que voy a presentar de un exalumno mío que trabajó en esto en su doctorado. Gentilmente se dio estas imágenes. Y la idea de todo esto es decir, bueno, yo voy a pensar en que voy a usar algunas técnicas de reenvío de paquetes de manera paralela o secuencial, ¿cierto? Jugando con las capacidades que tengo yo en el camino, ¿sí? Y la idea es trabajar en el plano de red y voy a definir lo que se llaman tracks y subtracks, ¿cierto? Entonces, hay conceptos para jugar, depende de qué es lo que estamos armando nosotros, pero vamos a establecer un recorrido a través de la red que puede ir modificándose. Sí, pero esto lo conozco, ¿no? Es decir, lo hace los protocolos de ruteo comunes, ¿por qué tengo que andar? Sí, pero lo hace en función de ciertas métricas que no son las nuestras en este momento. ¿Sí? Si hay protocolos de BGP que va cambiando las elecciones que van tomando en el tiempo, pero pueden tardarse un tiempo de convergencia importante, la idea es que no anda oscilando, etcétera, etcétera. Aquí no tenemos tanto tiempo para decidir. ¿Sí? Entonces, la jugada es esa. Y la idea es ir midiendo con protocolos de OAM las condiciones de manera muy precisa. Las condiciones en que se van enviando los paquetes de un lado al otro, cosa de tener reflejos. ¿Sí? Entonces, no es como uno mide, no, el último hora estuvo con el enlace malo, pues estaba acostumbrado, etcétera, etcétera, ahí pérdida de congestión, mejor me mando para allá. La pérdida de congestión son un elemento que tiene que ser evitable, no cambiando el camino, sino que vamos a cambiar parámetros del enlace mismo. Y además lo que estamos haciendo es tratando de ir gestionando los recursos según la disponibilidad para aprovechar mayor cantidad de energía, por ejemplo, que tiene la red. ¿Sí? Entonces tenemos un plano de control, además, definido, que se llama PCE, ¿cierto? Entonces con Path Computation Element, donde va a definir entre medio un super gestor de caminos, ¿cierto? Va a decidir cuáles son los caminos óptimos. ¿Se puede hacer dinámico esto? Sí, se puede hacer dinámico. Pero hay un riesgo que uno toma, ¿cierto? Depende del tamaño de la red, depende de la resiliencia que quiere poner. Siempre es un balance dependiendo del tipo de red, si vamos a usar algo que es predeterminado con un sistema centralizado o distribuido. Y esta discusión es eterna, digamos así, no va a terminar nunca, pero sí depende de las condiciones que yo tenga que definir dentro de la red. ¿Sí? Hay quienes proponen, yo propongo algunas cosas en tiempo, otras cosas también, depende de la aplicación, pero uno tiene que ver si este gestor me va a permitir a mí manejar la red de manera fija dentro de una planta de producción, o si tengo condiciones de campo donde las condiciones son muy variables y tengo que empezar a usar otro tipo de técnicas. ¿Sí? Y además un Path Selection Engine, ¿cierto? Entonces el Path Computation Engine para definirlo, y dentro después de computar los paths, voy a poner una capa encima, ¿cierto? Y decir, bueno, ¿cuál de todos los pedacitos que yo definí en el camino voy a usar
de todos estos. Yo tengo ya, creo una topología de arriba de la topología, es muy raro eso. Pero decir, de todos estos yo elijo los que yo voy a utilizar realmente y en qué nivel de recursos. Y encima de esto, yo voy a definir cuáles de todos estos elementos voy a aprovechar para reproducir paquetes, por ejemplo, copiándolos entre sí o haciendo dos enlaces en paralelo. Y eso es nuevo, ¿sí? Porque estamos haciendo dos capas, digamos así, de decisión que estamos tomando nosotros. Y eso le da flexibilidad y también genera una infinidad de posibilidades. Eso es lo interesante que tiene. Digo, es interesante, es divertido realmente porque uno tiene las herramientas para jugar ahora y está estandarizándose. Entonces, vamos a ir a ver allí una arquitectura ARQ híbrida, ¿cierto? Donde con eliminación de paquetes, donde yo duplico paquetes, multiplico paquetes, y ordenamiento, pero en el plano de datos. ¿Sí? Esa es la idea aquí tenemos. Estamos trabajando y cruzando posiblemente alternativas. Vemos cómo se ve esto. Fíjense, primer dibujo, al fin de un gráfico me dicen. Bien. Uno tiene caminos disjoints, ¿cierto? Disjuntos, por ejemplo, el que está, el root es el source, la S, el root el destino, ¿no es cierto? Uno puede ir por SCAR o SDBR, digamos. Son dos caminos. Entonces yo puedo definir estos dos caminos y ¿qué hago con los paquetes ahí? Bueno, la alternativa sería mandar copias de los paquetes hacia ambos lados. O sea, del source, ¿cierto? Hacia de S a C y de S a D el mismo paquete. O podría yo hacer, ¿cierto? Una alternativa de decir, no, yo mando por C1 y por D el siguiente. ¿Cierto? Pero eso me reduce la probabilidad de que llegue alguno al otro, porque si uno está roto, entonces yo puedo decir, bueno, una de las ideas, perdón, es jugarse a eso. O ajustarme y buscarle la vuelta, entre comillas, ¿cierto? Si le gusta el término científico, sí decir efectivamente, bueno, yo desde el S al C voy a mandar cierto flujo de datos y del S al D voy a llamar esto otro flujo de datos para ir ajustándome a los recursos que están disponibles. También, porque puede ser que los dos enlaces disjuntos no tengan la misma capacidad por alguna causa en especial, están interferidos, lo que sea. Después tengo un pattern triangular, donde yo voy del S al D, del D al A, y aquí del S al C, del C al B. Fíjense que están cruzados allí. Al estar cruzados, ¿cierto? Con redundancia todo esto, evidentemente, no estamos hablando. Lo que estamos haciendo es compartiendo parte del enlace y otra no. Y ahí tomamos otras decisiones también. Decimos, bueno, si nos conviene ir por un costado o por el otro, voy a tomar la decisión en cada nodo. Hacer la decisión en cada nodo, la pregunta es si justifica o no se justifica. ¿Sí? Es decir, no, yo defino al principio todo, como dijimos recién, un sistema centralizado y encima tengo uno que me decide. Es una posibilidad porque ya tiene todas las métricas y otra que va decidiendo elemento a elemento qué va a hacer. ¿Sí? O cuánto va a repetir o cómo va a repetir, si el enlace se mantiene con alta confiabilidad a un lado o no, o siempre voy a cruzarme. La idea es que cada uno de estos genera resultados distintos, evidentemente. ¿Sí? Depende de qué estamos compartiendo y qué no estamos compartiendo. ¿Sí? Y después el que se llama braided pattern, ¿cierto? En el cual justamente yo puedo tener el enlace de D a B, no lo tenía antes aquí en el B, pero sí tengo yo el enlace desde D a B aquí también. Entonces digo, yo tengo la combinación del disjoint, del primero, ¿cierto? Con el triangular. Y con esto lo que estoy logrando es de tener, evidentemente, todas las conexiones elevadas, digamos así, no todas las posibles, pero sí elevadas. O sea, con la idea de ir llegando hacia el raíz. Y voy a tomar S a D, S a C, y después voy a cruzarlo, C a B, D a A, ¿no es cierto? Y de ahí voy a decir, bueno, cada vez que llego ahí, yo voy a tomar una decisión entre ir hacia un lado y hacia el otro. Y en términos del enrutamiento, como está pensado, uno dice, bueno, cada nodo en un tipo de árbol como este tiene un padre, ¿cierto? El padre e hijo, ¿no es cierto? Igual que cuando uno piensa en los procesos de un sistema operativo funciona similar, ¿no? Pero decir, bueno, de un nodo al otro, uno puede establecer una relación padre-hijo y entonces, a ver, si me pongo el paréntesis aquí, ¿no? Puede ser madre-hija, ¿sí? No, es un tema técnico nomás, no tiene que ver con ningún tipo nada, ¿sí? Vamos a aclarar. Bien, entonces, vamos a llamar padre-hijo
por estandarización, pero nada más que por eso. O madre-hijo, sí, quiero aclarar siempre eso. Entonces, de la relación padre-hijo, uno dice, bueno, uno tiene un padre, por definición, y un padre que se llama alternativo. Entonces puedo decir yo desde la fuente hacia el C o un padre alternativo hacia el D. ¿Quién decide al principio? Bueno, eso se decide una sola vez aquí, en el disjoint. Sin embargo, en el triangular yo puedo decidirlo en el S, lo puedo decidir en el C y puedo decidirlo en el D. ¿Sí? Y en este otro, en el braided, ¿sí? Yo puedo decidirlo en el S, en el C, ¿cierto? Perdón, en el triangular solamente puedo decirlo en el S y en el C. En el braided puedo decidirlo entre el source, que tiene el C y el D, ¿cierto? Y puedo decidirlo entre el C, que tiene el A y el B, y cruzado también. ¿Sí? Entonces, la cantidad de posibles decisiones en el camino me da mucho más libertad para poder encontrar la manera más eficiente de lograrlo. Y hay que probar, evidentemente, esto con distintos tráficos, etcétera, etcétera. Pero en particular son alternativas que nos permiten a nosotros decir, bueno, ¿cuál es el mejor camino que puedo lograr y cuál es la complejidad que se me incorpora aquí? Porque lo que voy a hacer yo, evidentemente, es duplicar tráfico en ciertos momentos y después voy a tomar estos caminos que ya están predefinidos y después voy a eliminar del otro lado. Duplicar tráfico tampoco es bueno, ¿sí? Así impunemente, porque tengo que controlarlo en función de algo que es muy importante en estos dispositivos, que es el consumo. No solamente por su sustentabilidad, sino porque muchos de estos elementos funcionan a batería, ¿sí? Bueno, entonces, para redondear un poquito, ¿sí? La idea de todo esto es decir, podemos hacer el sistema híbrido en principio, cuando uno transmite esto, vamos a verlo temporalmente aquí. Uno transmite paquetes de datos, ¿sí? En momentos en que todos pueden transmitir los data packets TX aquí, en share slots, ¿cierto? Entonces tiene un momento donde después todos van a transmitir. Y después estos están metidos en este primer slot frame. Y después tiene paquetes específicos solamente dedicados a alguien. Entonces, el punto verde, uno tiene paquetes, ¿cierto? O sea, que uno puede enviar de manera determinista, entre comillas, porque está reservado para ese enlace. Y después uno puede recibir en los grises que están ahí. Entonces, cada uno de estos paquetes uno lo puede mandar con el azul, digamos así, en el tiempo de transmisión y tiene un acknowledge cruzado, ¿sí? Entonces, esto es una ARQ, ¿cierto? Con uno de transmisión y, que tiene acá reservado y 3 de RTX, digamos así, que son aquellos que pueden ser transmisión o recepción definidos, ¿sí? Entonces, esta es la capa física y acceso al medio que tienen definida. Y si uno piensa en la transmisión multipath, uno se fija que uno puede jugar aquí con distintos caminos. Entonces, si va del celeste al naranjo, ¿cierto? Naranja, perdón. Entonces tiene, como les comentaba recién, el padre preferido y el padre alternativo como puede elegir. Entonces se llama replicación y eliminación la estrategia de esta. Otra cosa que se puede hacer es transmitir de uno y el otro está escuchando, porque es uno de los elementos que tiene lo inalámbrico. Uno puede llegar y decir, mire, yo no me toca a mí transmitir, pero voy a escuchar para retransmitir al otro. Pues como si fuera un multicast, digamos así. También se puede hacer. Overhearing se llama eso. ¿Sí? Entonces, cuando uno tiene todas estas técnicas, pero ¿cuál funciona y cuál no? Es la pregunta. Entonces, analicemos en este caso. Lo que tenemos aquí a la izquierda son con la cantidad de retransmisiones, o sea, como una RQ. Y a la derecha, ¿cierto? Con la misma, con retransmisiones, pero utilizando una estrategia distinta, ¿sí? Fíjense, los enlaces tienen 50% de calidad de enlace, el de la izquierda, 75% en la derecha. O sea que el primero, en promedio, uno de cada dos se pierde, ¿sí? Y en la derecha, solo se pierde uno de cada 4 que hemos transmitido, ¿sí? Eso. O pasan 3 de cada 4, ¿cierto? Uno puede pensar eso. Entonces, se fijan, el consumo va creciendo en ambos casos. Fíjense que con una calidad mayor, el consumo se mantiene, fíjense, en milivatios, entonces se mantiene hasta un nivel, digamos así, cuando son 7 retransmisiones empieza a frenarse, mientras aquí con 7 retransmisiones, porque es una cantidad de paquetes transmitidos a todo esto, es una gran
un gran consumo. Fíjese que los verdes habla de multicamino y naranja es el camino simple. Fíjense que el consumo siempre es menor cuando estamos utilizando multicamino, ¿cierto? En principio, que es un factor importante. Si vamos al el delay end-to-end, ¿sí? Estamos prácticamente, fíjense, con retransmisiones, fíjense que está plano hacia la derecha, mientras que con pérdidas, ya con 7 retransmisiones, ya no hay forma de solucionarlo ahí. ¿Sí? Y finalmente, o sea, la ventaja que tiene uno de usar multicaminos frente a un camino simple, en este caso. ¿Sí? Y finalmente, el PDR, el Packet Delivery Rate, que les comentaba al principio. Si uno tiene estas funciones pareo, ¿sí? Uno dice, bueno, efectivamente, a nosotros es más complejo de combinar, de explicar aquí, ¿no es cierto?, por la forma del gráfico, pero fíjense un detalle. El PDR aquí tenemos la confiabilidad cercana al 100%, ¿cierto?, con 7 retransmisiones, y aquí fíjense que el último elemento llegó al 98% de paquete. Dice, pero pasé del 92 al 98, son 6%, ¿qué ganancia tengo? 6% es muchísima ganancia cuando quiero confiabilidad. ¿Sí? Porque si fueran 100 paquetes, yo perdí acá 1,02 paquetes en este promedio, mientras que este otro perdió prácticamente 6 paquetes, entonces 6 veces más de paquetes. Entonces, es enorme la ganancia cuando tiene múltiples caminos. ¿Sí? Entonces, lo que estamos viendo nosotros es que la confiabilidad que estamos agregando es mucho mayor. Y ya cuando hablamos nosotros de un porcentaje fíjense, incluso la pérdida es monstruosa. ¿Sí? 50% es uno de cada dos y sigue teniendo el 98% de los paquetes que llegan. Yo creo, es por lo menos sacarse el sombrero frente a lo que uno está logrando. Y eso mismo, para terminar nomás, con un end-to-end delay muy bajo, ¿cierto? Esa era la idea. Bien, con eso redondeamos y creo que llegamos a un punto. ¿Sí? Preguntas, cuéntenme. Bueno, muchas gracias, Diego, por la presentación. Bueno, muy interesante el tema, complicado, extenso, difícil de abarcar algunas veces Sí. cuando no se conoce, ¿no? Bueno, yo en particular lo conozco bastante bien, pues hemos hecho algo en el campo. Em, digamos, esta es la oportunidad para los asistentes y las asistentes para hacer preguntas sobre la presentación. Así que, bueno, dejamos si quieren abrir el micrófono, consultar, o bueno, también pueden escribir la pregunta por el chat, yo la leo, pero si quieren participar son realmente bienvenidas y bienvenidos. En el mientras tanto, quería hacerte una pregunta, si puedes Sí, poner sí, el gráfico sí. mientras Los por gráficos, ahí sí. se animan Esto sí. mientras se animan Dime cuál es el que más te gusta. los y las asistentes. Mm, No, que en el caso del 75% de calidad, es decir, mm, donde se reciben 3 de cada 4 paquetes mm. bien, Sí, ¿por qué el costado verde tiene un consumo de potencia más grande, el último de los casos? sí, 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 efectivamente, sí. ¿Por qué? Digamos, no terminé Sí, de comprender. las funciones aquí son las funciones cruzadas y hay una especie de flooding, ¿sí? Hay repetición, hay retransmisión de todos los paquetes en todos los enlaces. Ujú, Y eso lo que hace es incrementar el consumo, generalmente, y si además trabaja con overhearing. Y el overhearing es escuchar cuando no debería estar escuchando, ¿sí? mm, El overhearing es decir, como dijimos recién, como el multicast. Entonces, ¿qué pasa? Generalmente los nodos tienen que dormirse o dejar de prender la radio, que gasta mucho, ¿cierto? En modo escucha, y eso lo que genera es un mayor consumo. Porque tienen que estar prendidos a ver si escuchan al que estaba en el nivel inferior. Por eso está el overhearing en sentido ahí. Sí, pero sin Sí. embargo, si vos lo comparás con el gráfico de la izquierda, Ujú. justamente en la última situación, creo que hice Sí. RTX1, Sí. el verde Ah, sí. consume menos que el marrón, ¿no? Consume, sí, efectivamente, consume menos.
Porque a mi punto de vista, y esa es una de las conclusiones que sacamos cuando analizamos con mi alumno ahí, a ver, el hecho de tener una pérdida mayor, el overheating está ayudándolo para que pierda menos paquetes porque va por el otro camino. Mm, Entonces, el que se perdió de un lado, porque se marca como pérdida de un lado, aparece del otro lado porque el otro lo escuchó en paralelo, sin estar obligado. ¿Sí? mm, Entonces, ahí ganó de aquel lado. Mientras que tiene menos ganancia al final, en el segundo, porque los que pasaron los paquetes, pasó mayor cantidad de paquetes, ¿sí? Entonces, el overheating que se hizo no tuvo tanto efecto, digamos así. ¿Sí? Esa es la idea. claro. Entonces, un overheating lo que hace es mejorar o sea, reducir la probabilidad de pérdida en ese sentido. Claro, o sea que Sí. a priori el overheating funcionó mejor cuando la tasa de pérdidas era más elevada, digamos, ¿no? O Exactamente, sea, tiene un con efecto tasas de mayor. pérdidas no tan elevadas Mm, consumía más potencia. Pues mm, inclusive cada uno de los cuatro casos que sí. presentás siempre está un poquito más alto el lado verde que el marrón, en el Ujú. caso del Sí, 75%, ¿no? De sí, sí, calidad de enlace. sí, sí, Sí. sí. No, no, bastante, bastante interesante. Sí, porque un poco una conclusión que hemos llegado Mm, en otro de los trabajos, sí. digamos, que hicimos nosotros, es que Mm, justamente la propiedad más interesante termina siendo el overheating algunas veces, mm, porque bueno, ayudaba básicamente a reducir el tiempo total y a nivel de costos, o sea, el problema que aumentaba el consumo, básicamente por eso, pues encendías la radio como receptor cuando sí. debía estar apagada, ¿no? Mm, sí, sí, Eh, pero en términos de delay ayudaba bastante, así sí. que, Si fijan acá el delay es maravilloso, diría, entre comillas. O sea, al lado de lo que pasa si yo tengo un solo enlace y tengo que empezar a retransmitir, el lento del delay se mantiene plano, diría yo. claro, Y sí, esto sí, es lo arísmico también, o sea, puede confundir un poquito el ojo, ¿no? Pero bueno, igual sigue siendo muy bajo. Y eso, e claro, incluso esto, lo que no estamos viendo acá y que lo que estoy trabajando en este momento yo ahora, es cuando uno tiene flujo en tiempo real, porque esto es reducir el delay y punto. Yo quiero que el delay y la dispersión este, de los paquetes sea bajo, mm, pero nada más. No estoy diciéndole tiene que llegar en este momento. Si yo le digo tiene que llegar en este momento, las condiciones incluso cambian. ujú. Sí, porque si vos tenés Sí, un tiempo mayor, no hay problema que se demore alguno, digamos, ¿no? sí, Eso, sí. eso está El claro. tema es con la dispersión de eso. Entonces, yo a la cola de la distribución la corto y Mm, ahí veo cuántos me llegaron fuera del tiempo que yo podría estipular. Entonces, la idea es achicar esa cola, digamos, de la distribución estadística y buscar que ajustar aquellos que están llegando fuera de tiempo, porque para el sistema de tiempo real lo que sucede es que estos que llegan fuera de tiempo, lo que logran o sea, se consideran paquetes perdidos, porque no se puede claro. utilizar. Exactamente, exactamente. Sí. Y digamos, otra cuestión, porque ahí con el mayor número de retransmisiones, bueno, vos tenés delay mayores, Mm. pero acá no estamos analizando qué porcentaje de paquetes están llegando a destino, ¿no? O sea, que no No, eso tuvieron. no estamos analizando. Sí, no, estos Ah, son porque cuando le pones el timeout, está bien, por ahí con sí, pocas retransmisiones tenés poco delay, pero sí. no te llegan. O sea, Claro, sí, los sí, que sí, te llegan con poco sí, delay, si no, no te sí. llegan, ¿no? Sí, o sea, fíjate que aquí llegó, por ejemplo, a ver, vamos a el siguiente, ¿no? Acá llegó el último, por ejemplo, llegó el 90. ¿Ven el puntero del mouse? ¿Se ve? Sí, No. sí, Sí, lo que no es, sí, bueno, está un poquito chiquita mi pantalla, no veo bien los sí. gráficos, pero Bueno, pero acá dice 98.98 por ciento, digamos así, y acá 92.38%, y ahí dice, bueno, si uno dice con 7 retransmisiones llegó al 92%, pero con un delay monstruoso, ¿sí? mm, Entonces que lleguen, pero que lleguen media hora más tarde, mm. nada, sí, no tiene sentido. Entonces esa es la idea. Acá cuando Sí, llegue, sí. Mm. es verdad también que poner 50% de probabilidad de pérdidas es como un Sí, número grande,
pegarle. Pero bueno, Sí. si son las ruedas las que tienen que frenar al Sí. mismo tiempo, bueno, no Mm. está mal exagerar un poco, ¿no? Claro, pero fíjate que es importante que lleguen, que con múltiples caminos es mucho mayor la ganancia, eso es lo que juega. Sí. Claro, sí, Mm, sí, 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 seguro, mm. seguro, seguro. Bueno, no se anima ninguno de nuestros Sí, participantes, ninguna de nuestras participantes están a tímidos, hacer tímidos, sí. preguntas. Claro, yo sigo hablando, haciendo preguntas, pero bueno, Los conocemos, sí. justamente lo valioso es que aquellos que están acá en vivo que las hagan, ¿no? Mm. Bueno, mientras Bueno, nadie se anima, si quieren más información, sinceramente, o sea, esto es parte, a mí me gusta mucho ver lo que pasa en la IETF, ¿sí? La Internet Engineering Task Force, porque eso muestra lo que está pasando en la industria. Sí, creo que es una pista interesante o una opción interesante para saber hacia dónde van las redes, ¿no? Entonces, mi invitación, en todo caso, es que vean qué está pasando ahí. Lo que se discute ahí es lo que viene, ¿sí? O lo que está y está expandiéndose. Si yo, o sea, después de estar varios años ahí, uno ve que las cosas que uno vio al principio, que se le ocurrió a alguien y que estaba presentándola, a los pocos años estuvieron ya como producto en venta. Entonces, o aparecieron competencias así de repente. De repente Google sacó un protocolo propio que se parecía mucho a eso, ¿no? Entonces, creo que es importante verlo porque de a poco empiezan a aparecer estos elementos. Hace un tiempo veía las aplicaciones que tiene la red determinística y yo también me, mm, me, me saco el sombrero respecto a lo que planeaban hacer, ¿no? Y tenían problemas, por ejemplo, con los, con los cortes de luz que son apagones por el encadenamiento de una falla que fue entrando en cadena, ¿cierto? Haciendo fallar todo un conjunto mm, de elementos y les cuesta mucho pararlo. Fue un tema de señalización nomás. Entonces, si mm, tuvieran redes determinísticas en el camino, podían lograr frenar eso, pero tienen que llegar antes ese tipo de mensajes. Y eso era lo que tenían las aplicaciones que planteaban, ¿no? Este tipo de redes están planteados para redes de nodos que están controlados entre sí y están planteados para, por ejemplo, está en discusión que hay ahora realmente sobre los enlaces que se usan para transmitir información con los aviones, por ejemplo. ¿Sí? Se llama mm, LDACS, LDACS, mm. LDACS. ¿Sí? Entonces quieren poner el IPv6 a eso, pero aprovechar la capa inferior. Claro, sí, 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 muy interesante. Mm. Bueno, nada, no se han animado a hacer Sí, preguntas. capaz que Yo, los asusté. no, no, Bueno. bueno, si alguien se anima que las haga, puede abrir el micrófono, Denle si no no hay hay problema, si inconveniente. yo feliz, de responder lo que puedas y lo que no, le digo dónde Que leer. nos, Sí. sí, sí, que nos interrumpan. Yo mientras tanto hago una preguntita más y es esta cuestión, digamos, de que cuando hay más retransmisiones hay más delay. Tampoco es algo intuitivo y no queda Mm. claro por qué pasa, ¿no? A ver, cuando uno hace una retransmisión, ¿sí? Es porque hubo un timeout, ¿sí? Entonces, había en cualquier momento que haya una transmisión hubo un timeout. Entonces, Entre sí, nodos, estás hablando entre nodos, sí. Sí, entre entre un nodos, sí. nodo y el siguiente. Sí, sí, entre un Ujú, nodo y el siguiente. Hubo un timeout. Y el mero hecho de que hubo un timeout, pues, hubo una espera hasta que apareciera un paquete que nunca llegó, ¿cierto? Porque el receptor perdió el paquete, ¿cierto? O porque el transmisor perdió la confirmación. Una de las dos se perdió. Para TSSH hay que ver cuándo es la siguiente oportunidad de transmisión. Cuando uno tiene un sistema TDMA, uno dice, bueno, estoy dando tiempo a cada uno de ellos, etcétera, etcétera. Cuando uno tiene dos dimensiones, tiene frecuencia y tiempo, entonces se pone más divertido esto, porque tiene recursos para asignar, pero en dos dimensiones. ujú, Entonces, uno puede hacer enlaces en paralelo que no se toquen en frecuencias y cosas muy, muy divertidas. Ahí el scheduling es maravilloso. ujú, Entonces, hay cantidad de propuestas, pero el tema es que encadenar el scheduling de uno a otro, que es una propuesta clásica de esto, funciona. ¿Sí? Entonces, si yo transmití en este momento correctamente, para cuando llega al siguiente nodo, justo le toca el nodo siguiente transmitir. Y justo le mm, toca el nodo siguiente transmitir.
Cuando se corta esa cadena porque se pierde el paquete, ahí se desengancha todo. Y la siguiente opción, la siguiente oportunidad de transmitir está mucho después. Mm. ¿Sí? Entonces, en sistemas sincrónicos, el cálculo de los momentos de transmisión hay que empezar a jugar para ver, y eso se puede ajustar dinámicamente, es una cosa muy, muy divertida. Decir, bueno, si la cantidad de retransmisiones empieza a subir, me conviene más a mí esperar 2 tiempos más en los que están en cadena para que yo no pierda demasiado tiempo con las retransmisiones en uno, que me va a perder una oportunidad enorme en el otro. ¿Sí? Esto es un juego. Pero la idea acá es que cualquier retransmisión de un solo hop nomás, sin pensar en la cadena hacia adelante, yo lo que puedo decir, bueno, que transmití una vez, timeout, vuelvo a transmitir otra vez, perdí el tiempo de un paquete, por lo menos, más el timeout, ¿cierto? Que son 2 tiempos, para decir algo, digamos así. Al tercer Mm. tiempo transmito otra vez. Y si tengo mala suerte, porque tengo 50% de pérdida, como dice esto, pierdo otra vez, ¿cierto? Entonces, ahí empiezo a jugar diciendo, bueno, efectivamente, cada retransmisión, cada vez que retransmito, estoy perdiendo al menos un tiempo más en la red del camino. Si eso se propaga, el paquete puede llegar muy tarde, si tiene muy mala suerte en el camino, puede llegar muy tarde a destino, ¿no? Diego, pero entonces por ahí lo que habría que, justamente por ahí el problema está en querer imaginar un sistema de TDMA donde el Ujú, uso del canal es altísimo. Si uno deja sí, más slots libres para hacer claro. retransmisión, creo que podría bajar esos tiempos, ¿no? Habría que, Exactamente. en Totalmente, sí, sí, función yo estoy de acuerdo con eso. Sí. de la tasa de pérdidas, creo que hay que bajar las expectativas del porcentaje de canal que estamos usando y creo que Ujú. ahí podemos bajar Y ese es el moratoria. juego dinámico que uno tiene que empezar a jugar. Mm. Y están los algoritmos para ir identificando esto y no reservar cosas a mansalva. También, o sea, No, no, llenándose no. de slots, pero sí hay ajustarse, y en ese ajuste, para reducir las transmisiones, está la jugada. Efectivamente, tenés razón, sí, perfecto. Sí. Sí, igual el problema cuando uno hace cosas dinámicas es, por un lado, entender la estadística de estas Mm, pérdidas, ¿no? Que hay sí. que ver si realmente es una variable acotada o no, digamos, o sea, Mm, una estadística de cola larga o no. mm, Y lo otro que también uno tiene que entender es el sistema de control, ¿no? Pues, viste, por totalmente, ejemplo, sí. en enrutamiento muchas veces pasa que si vos mandás por esta ruta que no está utilizada, cuando la Ujú, empezás a usar está utilizada, entonces está cargada y mm. entonces se balancea para el otro lado y hay una oscilación, ¿no? Totalmente, Entonces, sí, no, eh, es muy divertido en verlo todo oscilar. sistema dinámico hay que poner la capa de control también, ¿no? Exactamente, sí, 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 sí. O usar las dos rutas, como hacemos acá. Sí, 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 En total, también. y ahí Esa, empieza a darle esa, jugar con la redundancia, pero se nos acaba la batería rápido. Pero esa hay que puro. idea, esa idea la habíamos empezó a discutir hace mucho tiempo con George, ¿no? Sí. Bueno, bueno, Diego, te agradezco No, mucho la sí. presentación. Por Quisiera parte- disculparme por la demora, ¿no es cierto? Estaba metido justamente, acá estaba llegando, ¿cierto? Y se me retrasó el tema, no, era impredecible, digamos así, esta vez el tráfico de autos, no de red. Sí. hubo, hubo colisiones en el No, medio, no, no, entonces. creo que no, yo no colisioné con nadie, pero sí, sí el hecho de que sí, que estaba complicado y no llegaba, no llegaba, y me quiere matar Ignacio ahora porque no llegando, pero sí, llegué un poquito tarde, pero llegué. Sí, eso. Bueno, bueno, está bien, no te hagas inconveniente. Bueno, nuevamente quería agradecerte a vos, agradecer a toda la audiencia por haber participado en estos IEEE COMSOC Latin American Open Webinars. Y bueno, probablemente en mayo no vamos a tener sesión porque bueno, yo voy a estar de viaje, pero en junio ya retomaremos y mandaremos, digamos, las invitaciones del caso por los medios habituales. Así que, bueno, terminamos aquí.